Y bueno, nosotros nos vamos con más información y con información nacional de los estados, porque pues desafortunadamente hay malas noticias en Guanajuato. José Francisco Arias Mendoza, integrante del colectivo y brigada de búsqueda hasta encontrarte Irapuato, Guanajuato, fue privado de la libertad la noche de ayer por un grupo armado que, de acuerdo con la información que se tiene, habría irrumpido en su domicilio en Irapuato y en un ataque primero mató, asesinó a su hijo y luego lo privó de la libertad. De acuerdo con la información disponible hasta el momento y que ha circulado principalmente por medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 horas del 9 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón. Hombres fuertemente armados irrumpieron en la vivienda y localizaron a José Francisco y a su hijo, asesinaron al joven y se llevaron por la fuerza al integrante, al buscador. Medios locales informaron que incluso parece que otros familiares se encontraban en el lugar cuando ocurrieron estos hechos lamentables. Y al respecto, pues hoy tenemos tenemos en entrevista a Viviana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte Irapuato, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido desde el año 2018, y le damos la bienvenida y sobre todo agradecerle a Viviana Mendoza, que sobre todo para los colectivos de Guanajuato deben de ser momentos muy complicados y difíciles. Siendo parte del colectivo y participar activamente en las búsquedas que realiza el colectivo Hasta Encontrarte. Por lo tanto, nos trasladamos de inmediato al lugar de los hechos, donde ella nos comentaba que un grupo de hombres armados había ingresado por la fuerza a su domicilio, que les habían pedido que se tiraran al piso a ella y al señor Francisco. No se dieron cuenta que habían asesinado a su hijo, solo la señora se percató de que habían desaparecido o habían secuestrado al señor Pancho. En ese aspecto nosotras hicimos las denuncias correspondientes, arribó como siempre la fiscalía, el levantamiento del cuerpo, hicimos el reporte de desaparición tanto en fiscalía como a la Comisión Estatal de Búsqueda y no sabemos hasta esta hora qué actividades estén haciendo para la búsqueda y localización de nuestro compañero buscador. Actualmente, ¿cuántas personas han sido victimadas en Guanajuato, Viviana? Porque no es el primer caso al menos a nivel nacional. Mira, pues no sé a qué te refieres con victimarias, pero en el estado hay más de 4,000 personas desaparecidas. Hay 5 mujeres buscadoras asesinadas por buscar a un familiar desaparecido y ahora con el señor Francisco, pues ya son 5 buscadoras y buscadores desaparecidos en el estado de Guanajuato. Hay mucha violencia, es lo que te puedo decir, que tenemos muchísimo miedo y que lo que exigimos es que se cumplan los estándares internacionales que marcan que las búsquedas deben de ser de manera inmediata, que deben de ser interinstitucionales, exhaustivas y bajo la presunción de vida, pero sobre todo la protección para todas las buscadoras y buscadoras de México y del estado de Guanajuato. Gracias, Viviana. Buenas tardes. Le saluda Blanca Juárez. Quisiera preguntarle si tenían conocimiento sobre alguna amenaza que estuviera enfrentando el señor José Francisco, si también tenía alguna medida de protección por parte del Estado, si había sido recibido amenazas. Es algo pues sumamente frecuente, es algo con lo que se enfrentan ustedes día a día. Así es, nosotras como buscadoras es normal para nosotras recibir amenazas por medio de nuestras redes sociales, sobre todo enfocadas a la coordinadora de nuestras búsquedas independientes, a nuestra compañera Carla. El señor Francisco siempre manejó un bajo perfil, él no solía
salir frente a medios de comunicación, siempre iba cubierto las búsquedas en campo. Él no nos había hecho de conocimiento que durante todo este tiempo de su labor de búsqueda hubiera recibido amenazas, pero esto no quiere decir que no haya ocurrido con otras compañeras en otras ocasiones. Es todo lo que te podría decir. La verdad, estamos sumamente sorprendidas por el hecho. Seguimos en shock todavía. Es difícil caminar con una persona, llorar, encontrar una fosa clandestina, desenterrar un cuerpo, hermanarte con esta persona y que de un día para otro pues también te la desaparezcan. Es como si te volvieran a desaparecer a tu familiar desaparecido, porque nos volvemos familia. Y el día de hoy lo que te puedo decir es que el señor Francisco es nuestro hermano, es la figura paterna de algunas de las compañeras del colectivo, que lo amamos como si fuera de familia de sangre, y que de verdad exigimos que se cumplan todos los protocolos para la localización y presentación con vida de nuestro compañero. ¿Cómo ha sido la actuación del nuevo gobierno y sobre todo cómo van las investigaciones también de las demás buscadoras, de las compañeras buscadoras que han sido privadas de la vida en esa entidad, Viviana? La Fiscalía se reserva esos datos y las familias, por cuestiones de seguridad, casi no suelen compartir la información de qué avances hay en sus casos, pero pues si nos asomamos un poquito, la realidad es que no hay detenidos por las desapariciones o los homicidios de las mujeres buscadoras en el estado de Guanajuato, y yo creo que eso habla más que cualquier otra información oficial que se pueda dar al respecto, y que el día de hoy se suma pues un buscador más desaparecido en el estado de Guanajuato. ¿No les han informado? Las autoridades hasta este momento no han emitido información, al menos oficial, con respecto ya ni siquiera de los protocolos que deberían de estar realizando conforme a la búsqueda en vida del señor Francisco, sino del mismo caso de lo que ocurrió. No han emitido ninguna información oficial. A nosotras por teléfono, por mensajes, por llamadas, hemos estado preguntando sobre los avances de la investigación y de la búsqueda, y solo nos han estado contestando que se sigue investigando, que se sigue buscando, pero no nos informan bien bajo qué acciones están haciendo esta búsqueda e investigación. Viviana, me gustaría también que nos pudieras hablar un poco sobre la justicia, cómo han resignificado también esta palabra. Informábamos un poco antes de tu entrevista que en la Ciudad de México se va a nombrar a una nueva persona titular al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas. Colectivos han estado también reuniéndose con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y también con funcionarios de esa secretaría. A lo largo también de estos años hemos ido transitando por la justicia, y lo que principalmente ustedes están esperando, más allá de lo punitivo de la cárcel, es algo que seguramente es muy amplio, nada le recompensa, nada repara este dolor que han estado viviendo por muchos años, pero cómo han resignificado esta palabra justicia, qué es lo que piden cuando la convocan. Cuando pedimos justicia hablamos de la no repetición. Justicia, como tú dices, a nosotros ya no nos alcanza, ni aunque haya detenidos, ni aunque haya nada. Vemos con tristeza cómo cada vez la violencia consume y jala más violencia en el país, y cómo cada vez más el Estado mexicano la niega de una manera más indolente, poniendo en riesgo a las defensoras y defensores de derechos humanos. Para nosotras la justicia es que la violencia pare. Nosotras creemos que no nos merecemos normalizar la violencia que estamos viviendo. Las autoridades que tenemos no merecen a su pueblo. Están tomando decisiones erróneas en todos lados, en lo legislativo. Desde que habían designado a la anterior o actual comisionada Teresa, les habíamos dicho que había sido sin consulta de las familias. Lo que están haciendo con la ley del registro único de CUR
y a la vez con otras leyes de inteligencia policial, cuando sabemos que las autoridades pues son corruptas y que esto va a abonar a poner más en riesgo a las y los defensores de derechos humanos que estamos siendo víctimas de homicidio y de feminicidio a lo largo de todo el país. Para nosotros la justicia es la no repetición. Esa es nuestra lucha. Luchamos no solo por encontrar un cuerpo en una fosa, sino porque ninguna mujer más llore o lamente la desaparición o el asesinato de un hijo o de una hija. Para nosotros la justicia es que las cosas cambien, pero que sobre todo la gente se lo crea, que crean que las cosas puedan cambiar mediante la exigencia, y que nos olvidemos de partidos políticos y que nos acordemos de que son funcionarios públicos que se comprometieron a cambiar esta realidad que tiene ya más de 18 años presumiéndose como una guerra cuando México no está en una guerra. Está ante autoridades impunes y corruptas que no han sabido o no han querido solucionar el problema tan grave de desaparición, entre muchísimas otras cosas que estamos viviendo el día de hoy. Viviana, se menciona también que ahora que hay una mejor coordinación con el gobierno federal en Guanajuato, aunque lento, empezaron a disminuir la violencia. Ustedes en Guanajuato, evidentemente este caso nos muestra que para ustedes pues no hay una disminución, pero ¿cómo contrastan o qué nos dirías acerca de estos discursos que se han estado dando pues en los últimos días y semanas? Mira, de los discursos siempre han estado, ha habido una fila o desfile de funcionarias y funcionarios públicos que siempre se encargan mediante sus comunicados o usando sus redes sociales de hablar de sus buenos resultados. Hay una cosa que es la única herramienta que tenemos las víctimas de este país y es la realidad. Y la realidad son los rostros de las personas desaparecidas, son los rostros de las niñas y niños que están desapareciendo, son los rostros de las personas que están siendo extorsionadas, los rostros de las comunidades indígenas que están siendo asesinadas o desplazadas. Esa es la realidad, la única que puede contrastar y que puede hablar en contra de cualquier discurso de cualquier autoridad. Para finalizar, Viviana, al menos por mi parte, sí, para finalizar, como sociedad, nosotros cómo podemos como sociedad acompañar a los colectivos, acompañar a las personas buscadoras, a las madres buscadoras, acompañarlos verdaderamente más allá del dolor, acompañarlos, pero también sin normalizar la violencia que viven. Y pues, ¿qué mensaje quisieras enviar a la gente que nos está escuchando? Nos pueden acompañar cada quien desde su espacio. Eso que mencionaste es muy importante. El primer acompañamiento importante sería eso: no normalicemos la violencia. Guanajuato es un claro ejemplo de cómo llegó la violencia de un día para otro y nadie levantó la voz, y vivíamos bajo un estado que nos hace sentir culpables de su ausencia. Es decir, si mataban a alguien era porque andaba en malos pasos o porque era una guerra entre ellos, y nos encasillaban a todas las víctimas en un mismo costal de ser merecedores de cualquier delito que fuera cometido en contra de nosotros. Ese sería un paso. No dejar que nadie nos haga sentir que nos merecemos lo que está pasando, porque a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento. Acompañarnos compartiendo las fichas de búsqueda, pero sobre todo también en las marchas y movilizaciones que hacen los colectivos en todo el país. Es súper importante la solidaridad de ser humano a ser humano, que no dejemos que el Estado nos siga separando entre víctimas y no víctimas, porque al final de cuentas todos somos víctimas de la violencia que se está viviendo, lo queramos aceptar o no. Muy bien, pues te agradecemos de verdad, Viviana, muchísimo que nos hayas atendido esta llamada y que nos hayas dado esta entrevista. Recordarte que los micrófonos de aquí a las 2 siempre están abiertos para ustedes. Claro, nada más me gustaría cerrar diciendo que Andrés Manuel nunca nos abrió las puertas y que Claudia tampoco nos las ha abierto. Hay miles de mujeres buscadoras esperando una cita con la presidenta para uno de los problemas más graves que está enfrentando el país, que es la desaparición de personas, pero también el asesinato de mujeres y hombres buscadores.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Viviana, por acompañarnos. Muchas gracias, Viviana. A ustedes, buen día. Pues ahí acaban de escuchar lo que señala, pues es lamentable. Y sí, principalmente no normalizar, no criminalizar, porque también pareciera que a veces nos quedamos como con Felipe Calderón de la normalización y de la criminalización, pero seguimos viendo que se criminaliza y sobre todo en el caso de las personas desaparecidas.